El silencio de la noche se rompió. No con un estruendo, ni con una explosión, sino con un zumbido suave, casi imperceptible al principio. Luego, el zumbido creció, se hizo más profundo, llenando el aire con una vibración extraña que hacía cosquillas en la piel. En el cielo, sobre los campos de trigo de Kansas, apareció una luz. No era una estrella fugaz, ni un avión, ni nada que los observadores pudieran reconocer. Era algo completamente distinto, algo que desafiaba toda explicación lógica. La luz se movía con una gracia antinatural, descendiendo lentamente hacia la tierra. A medida que se acercaba, la luz se materializó en una forma. Una forma lisa, plateada, como una gota de mercurio gigante suspendida en el aire. Una nave. Una nave alienígena. El mundo contuvo el aliento. Las noticias se propagaron como la pólvora a través de las redes sociales, los noticieros y las conversaciones susurradas. ¿Es esto real?, se preguntaban todos. ¿Estamos siendo invadidos? ¿Es el fin? El miedo y la emoción se mezclaban en una corriente de incertidumbre palpable. Pero la nave no atacó. No disparó rayos láser, ni liberó hordas de criaturas espantosas. Simplemente flotó, inmóvil, sobre el campo de trigo, esperando. Luego, una voz, clara y resonante, surgió de la nave, traducida instantáneamente a todos los idiomas terrestres. Saludos, habitantes del planeta Tierra. Somos los ZZ Glor. Venimos en paz. La incredulidad inicial dio paso a una cautelosa esperanza. Los ZZ Glor. Su nombre sonaba extraño, casi cómico, pero su mensaje era claro: paz. Buscaban el primer contacto, una oportunidad para conocer a la humanidad, para intercambiar conocimientos y quizás, incluso, para forjar una alianza. Después de intensas negociaciones y consultas entre los líderes mundiales, se decidió enviar un equipo de representantes a la nave. Científicos, lingüistas, diplomáticos y, por supuesto, un pequeño contingente de personal militar, para garantizar la seguridad. Entre ellos, el sargento Mellor, un marine veterano con una reputación tanto por su valentía como por su franqueza. El equipo ascendió a la nave a través de una rampa de luz brillante. El interior era silencioso y limpio, iluminado por una luz suave y pulsante. Los ZZ Glorg eran seres de forma fluida, casi gelatinosa, con ojos grandes y brillantes que parecían contener un universo entero. Se comunicaban a través de telepatía, proyectando sus pensamientos directamente en las mentes de los humanos. La primera parte del encuentro transcurrió sin incidentes. Los científicos intercambiaron información, los lingüistas descifraron los intrincados patrones de su lenguaje y los diplomáticos discutieron las bases para una posible cooperación. Los ZZ Glorg parecían genuinamente interesados en aprender sobre la humanidad, sobre su historia, su cultura y sus logros. Parecían fascinados por la complejidad de la sociedad humana, por la diversidad de sus creencias y por la belleza de su arte. Todo parecía ir bien. Tal vez, después de todo, este sería el comienzo de una nueva era, una era de paz y entendimiento entre la humanidad y las estrellas. Nadie sospechaba que un simple comentario, una frase casual pronunciada por un marine desprevenido, podría poner en peligro todo. Desde la perspectiva de los ZZ Glorg, los humanos eran una especie intrigante. A través de sus sensores y análisis preliminares, los habían detectado desde una distancia considerable. Sus ondas de radio, sus emisiones electromagnéticas, su actividad constante, todo indicaba la presencia de una civilización en desarrollo. Pero no fue hasta que llegaron a la órbita terrestre que realmente pudieron apreciar la complejidad de la vida humana. Sus ciudades, vistas desde el espacio, eran como intrincados laberintos de luz y movimiento. Sus océanos, vastos y azules, rebosaban de vida. Sus continentes, diversos y coloridos, exhibían una asombrosa variedad de paisajes. Y luego estaban los propios humanos. Eran seres bípedos, con piel de diferentes tonos, cubiertos de estructuras fibrosas que llamaban cabello. Sus rostros eran expresivos, capaces de transmitir una amplia gama de emociones. Sus manos, delicadas pero hábiles, habían creado maravillas de ingeniería y arte. Sus cerebros, complejos y curiosos,
Parecían constantemente buscando nuevas formas de comprender el mundo que los rodeaba. En las primeras etapas del contacto, los ZZ-Glorg percibieron a los humanos como una especie relativamente joven e inmadura, pero con un potencial inmenso. Su tecnología era primitiva en comparación con la suya, pero su ingenio y su capacidad de adaptación eran impresionantes. Su sociedad era caótica y a menudo contradictoria, pero también rebosante de creatividad y pasión. Lo más importante, sin embargo, era que los ZZ-Glorg no detectaron ninguna señal de hostilidad inherente en los humanos. Sus armas, aunque peligrosas, parecían estar contenidas y reguladas. Su historia, aunque marcada por conflictos, también estaba llena de ejemplos de cooperación y altruismo. Su arte, su música, su literatura, todo expresaba un anhelo profundo por la paz y la armonía. Durante las primeras horas del encuentro, los ZZ-Glorg reforzaron esta impresión. Observaron la cortesía y el respeto con que los representantes humanos se dirigían a ellos. Escucharon atentamente sus preguntas y respondieron con sinceridad. Admiraron su curiosidad y su deseo de aprender. Los científicos humanos estaban fascinados por la tecnología de los ZZ-Glorg, haciendo preguntas sobre sus sistemas de propulsión, sus métodos de comunicación y sus fuentes de energía. Los lingüistas estaban encantados con la oportunidad de estudiar su lenguaje, un sistema complejo de telepatía y vibraciones sónicas. Los diplomáticos estaban ansiosos por establecer una relación de confianza y beneficio mutuo. Incluso el personal militar, normalmente reservado y cauteloso, parecía relajado y optimista. El sargento Miller, en particular, parecía genuinamente interesado en aprender sobre la cultura y la sociedad de los ZZ-Glorg. Hizo preguntas sobre su planeta natal, su sistema de gobierno y sus valores morales. Parecía un hombre sencillo, directo y honesto, con un fuerte sentido del deber y una profunda lealtad a su país. Los ZZ-Glorg llegaron a la conclusión de que los humanos eran, en su mayoría, una especie pacífica y bien intencionada. Tal vez, pensaron, podrían haber encontrado un nuevo aliado en la galaxia, una especie con la que podrían compartir conocimientos y experiencias, una especie con la que podrían trabajar juntos para construir un futuro mejor para todos. Estaban equivocados. Terriblemente equivocados. Porque la verdad, como pronto descubrirían, era mucho más complicada y mucho más oscura de lo que jamás podrían haber imaginado. Y todo comenzaría con una simple frase, una frase que cambiaría para siempre la forma en que los ZZ-Glorg verían a la humanidad. El ambiente en la nave era relajado, casi festivo. Los ZZ-Glorg habían organizado una especie de banquete intergaláctico, ofreciendo a los humanos una variedad de manjares extraños y exóticos. Había frutas bioluminiscentes que explotaban en la boca con sabores sorprendentes, néctares espumosos que alteraban la percepción del tiempo y pasteles gelatinosos que cambiaban de color con cada mordisco. El sargento Miller, un hombre de pocas palabras y apetito voraz, probaba todo con entusiasmo. No era un hombre de sofisticación, pero apreciaba la buena comida, sin importar de dónde viniera. Mientras masticaba un trozo de carne azulada que sabía a pollo y frambuesa, uno de los ZZ-Glorg se acercó a él. Sargento Miller, dijo el ZZ-Glorg, su voz resonando telepáticamente en la mente del marine, nos hemos estado preguntando sobre su profesión. Sabemos que es un soldado, pero ¿podría contarnos más sobre su experiencia? Miller tragó la carne azulada y se limpió la boca con la manga. Bueno, señor. O señora. O lo que sea usted, dijo, soy un marine. He estado en el servicio durante 15 años. He visto algunas cosas. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó el ZZ-Glorg, su gran ojo brillante parpadeando con curiosidad. Miller dudó por un momento. No era un hombre al que le gustara hablar de sus experiencias en la guerra. Era algo que prefería olvidar. Pero sabía que los ZZ-Glorg estaban genuinamente interesados en aprender sobre la humanidad, así que decidió responder honestamente. He estado en combate, dijo Miller, su voz volviéndose seria. He luchado en Irak, en Afganistán, en Siria. He visto a amigos morir. He matado gente. El ZZ-Glorg permaneció en silencio por un momento, procesando la información. Luego, preguntó, ¿mataste gente? ¿Por qué?
Porque estaban tratando de matarme a mí y a mis amigos, respondió Mellor, encogiéndose de hombros. Es la guerra. No hay una buena razón para ello, pero a veces es necesaria. Necesaria, repitió el ZZ Glorg, su voz llena de confusión. ¿Por qué sería necesario matar? Miller suspiró. Sabía que sería difícil explicar la guerra a una especie que aparentemente nunca la había experimentado. Es complicado, dijo. A veces, la gente no puede resolver sus problemas pacíficamente. A veces, tienen que luchar por lo que creen. Luchar, dijo el ZZ Glorg. Pero la lucha causa dolor y sufrimiento. ¿Por qué elegirías el dolor y el sufrimiento en lugar de la paz y la armonía? Mellor se rascó la cabeza. No lo sé, dijo. Supongo que es parte de la naturaleza humana. No siempre somos racionales. A veces, nos dejamos llevar por nuestras emociones. El ZZ Glorg se quedó mirando a Mellor por un largo momento, su gran ojo brillante escrutando cada rincón de su alma. Mellor sintió como si estuviera siendo examinado por un microscopio, como si todos sus secretos y sus miedos estuvieran expuestos a la vista. Finalmente, el ZZ Glorg habló. Ya veo, dijo, su voz llena de tristeza. Veo que la humanidad es una especie mucho más compleja y mucho más peligrosa de lo que pensábamos. Y con esas palabras, el ambiente en la nave cambió. La risa y la conversación cesaron. Los ZZ Glorg se retiraron a sus cámaras, susurrando entre ellos en su lenguaje telepático. Los humanos sintieron una ola de frialdad y desconfianza que recorrió la nave. El comentario casual del sargento Mellor había roto la ilusión de paz y armonía. Había revelado una verdad incómoda sobre la humanidad, una verdad que los ZZ Glorg no estaban preparados para aceptar. Y ahora, el futuro de la relación entre humanos y alienígenas pendía de un hilo. Para los ZZ Glorg, la guerra era un concepto ajeno, casi incomprensible. En su propia historia, habían superado la necesidad de la violencia hace milenios. Habían evolucionado hacia una sociedad basada en la cooperación, la armonía y el entendimiento mutuo. Resolvían sus diferencias a través del diálogo, la negociación y el compromiso. La idea de que una especie pudiera recurrir a la violencia para resolver sus problemas era, para ellos, una aberración. Por lo tanto, cuando el sargento Mellor habló de su experiencia en la guerra, los ZZ Glorg no lo interpretaron como una excepción, sino como una característica definitoria de la sociedad humana. Asumieron que la guerra era una parte integral de la cultura humana, una forma normal y aceptada de resolver conflictos. Esta interpretación errónea se vio reforzada por su análisis de la historia humana. Los ZZ Glorg habían escaneado las bases de datos terrestres, accediendo a información sobre guerras, conflictos y actos de violencia que habían plagado la humanidad durante siglos. Vieron imperios levantarse y caer, naciones luchar por territorio y recursos, grupos étnicos masacrarse entre sí por diferencias ideológicas. Desde su perspectiva, la historia humana era una larga y sangrienta saga de violencia y opresión. Vieron la guerra no como un fracaso de la diplomacia, sino como una expresión natural de la naturaleza humana. Creían que la violencia estaba arraigada en el ADN humano, que era una fuerza incontrolable que siempre resurgiría, sin importar cuánto lo intentaran los humanos para reprimirla. Este malentendido cultural se vio agravado por las limitaciones de su comprensión de la psicología humana. Los ZZ Glorg eran seres altamente racionales, que valoraban la lógica y la razón por encima de todo. Les resultaba difícil comprender las emociones humanas, especialmente las emociones negativas como el odio, el miedo y la ira. No entendían por qué los humanos se dejarían llevar por tales emociones, por qué permitirían que nublaran su juicio y los llevaran a cometer actos de violencia. También tenían dificultades para comprender el concepto de nacionalismo. Los ZZ Glorg eran ciudadanos de una confederación interestelar, una unión de especies que trabajaban juntas por el bien común. No entendían por qué los humanos se sentirían tan leales a sus naciones, por qué estarían dispuestos a luchar y morir por ellas. Les parecía irracional defender fronteras y banderas, cuando podrían trabajar juntos para construir un mundo mejor para todos. Debido a estos malentendidos culturales, los ZZ Glorg llegaron a la conclusión de que los humanos eran una especie inherentemente peligrosa.
Creían que su propensión a la violencia los hacía impredecibles e inestables. Temían que, si se les daba la oportunidad, los humanos extenderían su violencia a las estrellas, conquistando y destruyendo otros mundos. Por lo tanto, decidieron tomar medidas para protegerse. Comenzaron a elaborar un plan para aislar a la Tierra, para evitar que los humanos se extendieran más allá de su sistema solar. Consideraron la posibilidad de establecer una cuarentena, de bloquear todas las comunicaciones y viajes hacia y desde la Tierra. Incluso discutieron la posibilidad de lanzar un ataque preventivo, de destruir la civilización humana antes de que tuviera la oportunidad de convertirse en una amenaza para la galaxia. Afortunadamente, algunos de los ZZ-Glorg argumentaron en contra de estas medidas extremas. Argumentaron que no era justo juzgar a toda una especie por las acciones de unos pocos individuos. Señalaron que muchos humanos eran pacíficos y bien intencionados, que estaban trabajando duro para construir un mundo mejor. Argumentaron que valía la pena darle a la humanidad una oportunidad, que tal vez, con el tiempo, podrían aprender a superar su propensión a la violencia. Al final, los ZZ-Glorg llegaron a un compromiso. Decidieron no atacar a la Tierra, pero tampoco confiarían plenamente en la humanidad. Mantendrían una estrecha vigilancia sobre los humanos, monitoreando su comportamiento y evaluando su progreso. Si los humanos demostraban ser pacíficos y responsables, entonces estarían dispuestos a establecer una alianza. Pero si mostraban signos de agresión, entonces tomarían medidas para protegerse. El futuro de la relación entre humanos y alienígenas era incierto. Todo dependía de cómo se comportarían los humanos en los próximos años. Dependía de si podían superar su propensión a la violencia y construir un mundo basado en la paz y la cooperación. Dependía de si podían convencer a los ZZ-Glorg de que valía la pena confiar en ellos. La decisión estaba tomada. A pesar de las voces disidentes dentro de su colectivo, la mayoría de los ZZ-Glorg a bordo de la nave creían que el riesgo era demasiado grande. No podían, con la conciencia tranquila, permitir que una especie con una inclinación tan marcada por la violencia se expandiera sin control por la galaxia. La seguridad de la Confederación Interestelar, una unión de cientos de mundos y especies, dependía de ello. Así, mientras los representantes humanos seguían creyendo que las negociaciones seguían su curso, los ZZ-Glorg activaron sus protocolos de emergencia. Utilizando una frecuencia encriptada y un sistema de comunicación cuántica ultrarrápido, enviaron un mensaje urgente a su mundo natal, ZZ-Glorg Prime, y a todos los miembros del Consejo de la Confederación. El mensaje era conciso, directo y alarmante. Peligro inminente. Planeta designado Tierra. Especie dominante, humanos. Análisis preliminar indicaba naturaleza pacífica. Información reciente revela propensión extrema a la violencia y la guerra. Niveles de agresión inaceptables. Potencial de expansión belicosa. Recomendamos vigilancia extrema y posibles medidas de contención. Fin del mensaje. El mensaje se propagó como un rayo a través de la red intergaláctica. En ZZ-Glorg Prime, el consejo se reunió de inmediato. Representantes de las especies más antiguas y sabias de la Confederación escucharon atentamente el informe de los ZZ-Glorg. Vieron las grabaciones de la conversación con el sargento Mellor, examinaron los datos históricos sobre las guerras humanas y consultaron a sus propios expertos en psicología y sociología. La conclusión fue unánime: los humanos representaban una amenaza potencial. No podían ignorar la advertencia. Tenían que tomar medidas para proteger a la Confederación. Inmediatamente, se activaron los protocolos de defensa. Flotas de naves de guerra, pertenecientes a diferentes especies miembro, comenzaron a movilizarse hacia el sistema solar de la Tierra. Se desplegaron estaciones de vigilancia en los planetas exteriores, monitoreando cada movimiento de las naves terrestres. Se establecieron barreras de energía en los puntos de salto hiperespacial más cercanos, impidiendo que ninguna nave humana saliera del sistema. Al mismo tiempo, el Consejo envió un equipo de diplomáticos y mediadores a la Tierra. Su misión era clara: contactar a los líderes mundiales, explicarles la situación y exigirles que tomaran medidas para controlar su propia violencia.
Les darían a los humanos la oportunidad de demostrar que eran capaces de cambiar, de evolucionar hacia una sociedad más pacífica y responsable. Pero si los humanos se negaban a cooperar, entonces la Confederación no dudaría en usar la fuerza para protegerse. Mientras tanto, en la Tierra, la situación se volvía cada vez más tensa. Los ZZ-Glorg se habían vuelto distantes y fríos. Habían interrumpido la mayoría de las comunicaciones con los humanos y se negaban a responder a sus preguntas. Los representantes humanos sentían que algo andaba mal, pero no sabían qué. El sargento Miller, ajeno a la tormenta que había desatado, se sentía culpable y confundido. No entendía por qué los ZZ-Glorg se habían vuelto tan hostiles. Se preguntaba si había dicho algo malo, si había ofendido a alguien. Comenzó a dudar de sí mismo, a preguntarse si realmente era un buen tipo. La verdad, por supuesto, era mucho más grande y compleja de lo que él podía imaginar. La advertencia intergaláctica estaba en marcha. El futuro de la humanidad pendía de un hilo. Y todo, irónicamente, había comenzado con un simple comentario sobre la guerra. La llegada de la delegación diplomática de la Confederación Interestelar causó conmoción en todo el mundo. Las imágenes de sus naves, enormes y amenazantes, eclipsando las ciudades más grandes de la Tierra, se transmitieron sin cesar por todos los canales de noticias. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de la población. ¿Estábamos al borde de una invasión? ¿Seríamos destruidos por nuestra propia historia de violencia? Los líderes mundiales, conscientes de la gravedad de la situación, se unieron en un esfuerzo sin precedentes. Dejando de lado sus diferencias políticas e ideológicas, trabajaron juntos para elaborar una estrategia de comunicación unificada. Sabían que tenían que convencer a los alienígenas de que su percepción de la humanidad era errónea, que la guerra no era el único aspecto que nos definía. Las reuniones con los diplomáticos alienígenas fueron tensas y difíciles. Los ZZ-Glorg y sus aliados se mostraron escépticos y desconfiados. Presentaron pruebas de la larga y sangrienta historia de la humanidad, señalando las innumerables guerras, las atrocidades y los actos de barbarie que habíamos cometido a lo largo de los siglos. Exigieron pruebas concretas de que éramos capaces de cambiar, de que éramos dignos de confianza. Los líderes mundiales respondieron con pasión y elocuencia. Reconocieron los errores del pasado, admitiendo que la humanidad había cometido actos terribles. Pero argumentaron que la guerra no era el único aspecto que nos definía. Señalaron nuestros logros científicos, nuestros avances tecnológicos, nuestras obras de arte y literatura. Destacaron nuestra capacidad de amar, de sentir compasión, de sacrificarnos por los demás. Somos una especie en evolución, dijo el secretario general de las Naciones Unidas, hablando en nombre de toda la humanidad. Hemos cometido errores, sí, pero también hemos aprendido de ellos. Estamos trabajando duro para construir un mundo mejor, un mundo donde la paz y la justicia prevalezcan sobre la violencia y la opresión. Les pedimos que nos den una oportunidad para demostrar que somos capaces de cambiar. Otros líderes mundiales se hicieron eco de este sentimiento. El presidente de los Estados Unidos habló de la importancia de la democracia y los derechos humanos. La canciller de Alemania destacó la necesidad de la cooperación internacional y el diálogo. El primer ministro de China enfatizó el valor de la armonía y el equilibrio. Pero los diplomáticos alienígenas no se convencieron fácilmente. Señalaron las tensiones y los conflictos que seguían existiendo en el mundo, las guerras civiles, los actos de terrorismo, las desigualdades económicas y sociales. Argumentaron que, a pesar de nuestros esfuerzos, la violencia seguía siendo una amenaza constante. Sus palabras son elocuentes, dijo el líder de la delegación alienígena, un ser de forma cristalina y voz resonante. Pero sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Mientras sigan luchando entre ustedes, mientras sigan oprimiendo a los débiles, no podemos confiar en ustedes. Los líderes mundiales sabían que tenían que hacer algo más que hablar. Tenían que demostrar a los alienígenas que estaban genuinamente comprometidos con la paz y la justicia. Así que propusieron una serie de medidas concretas para reducir la violencia y promover la cooperación. Acordaron reducir drásticamente sus arsenales militares, desmantelando armas nucleares y prohibiendo el desarrollo de nuevas tecnologías bélicas.
Prometieron aumentar la ayuda humanitaria a los países más pobres y vulnerables, proporcionando alimentos, agua, medicinas y educación. Se comprometieron a fortalecer las instituciones internacionales, dándoles más poder para resolver conflictos y hacer cumplir las leyes. Pero incluso estas medidas no fueron suficientes para convencer a los alienígenas. Seguían preocupados por la naturaleza fundamental de la humanidad, por nuestra propensión a la violencia y nuestra incapacidad para vivir en paz. Necesitaban algo más, algo que trascendiera la política y la diplomacia. Necesitaban una demostración de que, en el fondo, éramos una especie capaz de amar, de crear, de construir. Necesitaban una prueba de que, a pesar de nuestros errores, valía la pena salvarnos. La tarea parecía imposible. ¿Cómo podían convencer a una civilización alienígena de que la humanidad era digna de confianza? ¿Cómo podían demostrar que, a pesar de nuestros defectos, éramos capaces de un futuro mejor? La respuesta, como pronto descubrirían, estaba en el lugar menos esperado. En el sargento Miller, el marine que, sin querer, había desencadenado toda la crisis. El sargento Miller, ajeno al papel crucial que estaba a punto de desempeñar, seguía atormentado por la culpa. Se sentía responsable de la tensión entre los humanos y los alienígenas. Pensaba que había arruinado la oportunidad de establecer una relación pacífica con una civilización avanzada. Se sentía pequeño, insignificante, como un grano de arena en una playa inmensa. Un día, mientras caminaba por los pasillos de la base militar donde se alojaba la delegación alienígena, se encontró con uno de los diplomáticos ZZ Glorg. Era el mismo ser cristalino con el que había hablado sobre la guerra. Miller se sintió nervioso, pero decidió acercarse. Señor. Oh señora. ZZ Glorg, dijo Miller, con voz temblorosa. Quería disculparme. No quise causar ningún problema. Solo estaba siendo honesto. El ZZ Glorg lo miró con sus ojos penetrantes. Sabemos que estaba siendo honesto, sargento Miller, dijo, con su voz resonante. Ese es precisamente el problema. Miller se sintió aún peor. No entiendo, dijo. Pensé que apreciaban la honestidad. La apreciamos, respondió el ZZ Glorg. Pero su honestidad reveló algo que preferiríamos no haber sabido. Reveló la capacidad de su especie para la violencia, para la destrucción, para la muerte. Miller suspiró. Lo sé, dijo. Pero no todos somos así. Hay gente buena en este mundo. Gente que se preocupa por los demás. Gente que lucha por la paz. El ZZ Glorg guardó silencio por un momento. Luego, dijo, ¿de verdad lo cree, sargento Miller? Sí, señor, respondió Miller, con firmeza. Lo creo con todo mi corazón. El ZZ Glorg se acercó a Miller y lo miró a los ojos. Entonces, demuéstremelo, dijo. Demuéstreme que su especie es capaz de algo más que la violencia. Demuéstreme que vale la pena salvarlos. Miller se quedó sin palabras. No sabía qué decir. ¿Cómo podía él, un simple marine, demostrar a una civilización alienígena que la humanidad valía la pena? La tarea parecía imposible. Pero entonces, una idea le vino a la mente. Una idea simple, pero poderosa. Una idea que podría cambiarlo todo. Tengo una nieta, dijo Miller. Tiene 7 años. Es la niña más maravillosa del mundo. Es inteligente, amable, divertida y llena de vida. Le encanta pintar, cantar y bailar. Sueña con ser doctora y curar a los enfermos. El ZZ Glorg escuchó atentamente. Si me lo permiten, continuó Miller, me gustaría traerla aquí. Me gustaría que la conocieran. Me gustaría que vieran la belleza y la inocencia que hay en el corazón de un niño. Creo que, si la conocieran, entenderían que la humanidad es capaz de algo más que la guerra. El ZZ Glorg se quedó mirando a Miller por un largo momento. Luego, asintió con la cabeza. Está bien, sargento Miller, dijo. Tráigala. Pero sepa que esto es su última oportunidad. Si su nieta no logra convencernos, entonces no podremos hacer nada para salvar a su especie. Miller sintió un escalofrío recorrer su cuerpo.
Sabía que el futuro de la humanidad dependía de él y de su nieta. Sabía que tenía que hacer todo lo posible para demostrar a los alienígenas que valía la pena confiar en nosotros. Así, sin saberlo, el sargento Mellor se había convertido en la clave para convencer a los alienígenas de la verdadera naturaleza humana. Él, un simple marine, un hombre de guerra, se había convertido en el embajador de la paz. Y todo dependía de su nieta, una niña de 7 años con un corazón lleno de amor y esperanza. Mientras el sargento Mellor se preparaba para presentar a su nieta a los ZZ Glorg, los líderes mundiales trabajaban febrilmente para organizar un evento que mostrara lo mejor de la humanidad. Sabían que la presentación de la nieta de Mellor era importante, pero también sentían que necesitaban hacer algo más, algo a mayor escala, para convencer a los alienígenas de que valía la pena salvarnos. Así nació la idea de la demostración de paz. Un evento masivo, transmitido en vivo a todo el mundo y a la Confederación Interestelar, que mostraría la creatividad, el arte y la cooperación global de la humanidad. Un evento que celebraría nuestra diversidad, nuestra cultura y nuestra capacidad de amar y crear. La organización de la demostración de paz fue un desafío monumental. Los líderes mundiales tuvieron que coordinar los esfuerzos de miles de personas de diferentes países, culturas y orígenes. Tuvieron que superar obstáculos logísticos, políticos y económicos. Pero estaban decididos a hacer que el evento fuera un éxito. El lugar elegido para la demostración de paz fue el Central Park de Nueva York, un símbolo de la diversidad y la libertad de la humanidad. Se construyó un escenario gigante, con capacidad para albergar a miles de artistas y músicos. Se instalaron pantallas gigantes por todo el parque, mostrando imágenes y videos de todo el mundo. El evento comenzó con un desfile de banderas, representando a todas las naciones del mundo. Miles de personas, vestidas con trajes tradicionales, marcharon por el parque, mostrando la riqueza y la diversidad de la cultura humana. Luego, comenzaron las actuaciones artísticas. Músicos de todo el mundo tocaron juntos, creando una sinfonía de sonidos que trascendía las barreras del idioma y la cultura. Bailarines de diferentes orígenes realizaron coreografías que celebraban la belleza y la gracia del cuerpo humano. Pintores, escultores y artistas digitales mostraron sus obras, expresando sus emociones y sus ideas a través del arte. También hubo presentaciones científicas, mostrando los avances de la humanidad en la medicina, la tecnología y la exploración espacial. Científicos de todo el mundo compartieron sus descubrimientos, demostrando nuestra capacidad de comprender el universo y de mejorar la vida de las personas. Pero lo más importante de la demostración de paz fue la participación de la gente común. Miles de personas de todo el mundo compartieron sus historias, sus sueños y sus esperanzas. Hablaron de sus luchas, de sus éxitos y de su determinación de construir un mundo mejor. Una mujer de África habló de su trabajo para combatir la pobreza y el hambre. Un hombre de Asia habló de su lucha por la igualdad y la justicia. Una joven de Europa habló de su pasión por el medio ambiente y su deseo de proteger el planeta. Sus historias inspiraron a los alienígenas, mostrándoles la bondad y la compasión que existían en el corazón de la humanidad. Les demostraron que, a pesar de nuestros errores, éramos capaces de amar, de crear y de construir. La demostración de paz fue un éxito rotundo. Los alienígenas quedaron impresionados por la creatividad, el arte y la cooperación global de la humanidad. Comenzaron a dudar de su evaluación inicial, a preguntarse si tal vez se habían equivocado sobre nosotros. Pero la prueba definitiva aún estaba por llegar. La presentación de la nieta del sargento Mellor. Ese momento, más que cualquier otro, determinaría el futuro de la relación entre humanos y alienígenas. La demostración de paz había sembrado una semilla de duda en las mentes de los ZZ Glorg. A pesar de su desconfianza inicial y su análisis previo de la historia humana, no podían negar lo que habían visto. La creatividad, la pasión y la cooperación mostradas durante el evento eran innegables. Habían presenciado la belleza del arte humano, la innovación de la ciencia humana y la compasión del espíritu humano. Comenzaron a reexaminar sus datos, a cuestionar sus propias suposiciones. Se dieron cuenta de que habían estado viendo a la humanidad a través de una lente distorsionada, enfocándose únicamente en los aspectos negativos y ignorando los positivos.
Habían juzgado a toda una especie basándose en las acciones de unos pocos individuos y en los errores del pasado. Comenzaron a estudiar la cultura humana con una nueva perspectiva. Se sumergieron en nuestra literatura, nuestra música, nuestro cine y nuestro arte. Descubrieron historias de amor, de sacrificio, de heroísmo y de redención. Vieron la lucha constante de la humanidad por superar sus propios defectos, por construir un mundo mejor para todos. También comenzaron a comprender la complejidad de la psicología humana. Se dieron cuenta de que las emociones, aunque a veces podían conducir a la violencia, también eran la fuente de nuestra creatividad, nuestra compasión y nuestra capacidad de conectar con los demás. Aprendieron que el miedo, el odio y la ira no eran inherentes a la naturaleza humana, sino que eran producto de las circunstancias y de las experiencias. Comenzaron a apreciar la diversidad de la cultura humana. Se dieron cuenta de que cada país, cada región y cada comunidad tenía algo único y valioso que ofrecer. Vieron la riqueza que surgía de la interacción entre diferentes culturas, de la mezcla de ideas y de la colaboración entre personas de diferentes orígenes. La demostración de paz había abierto sus ojos a la complejidad y la belleza de la cultura humana. Habían empezado a dudar de su evaluación inicial, a preguntarse si tal vez la humanidad no era tan peligrosa como habían pensado. Pero aún necesitaban una prueba definitiva. Necesitaban ver con sus propios ojos la bondad que existía en el corazón de un ser humano. Necesitaban conocer a la nieta del sargento Miller. El día de la presentación, la tensión era palpable. Los líderes mundiales, los diplomáticos alienígenas y el sargento Miller esperaban ansiosamente en una sala de reuniones de la base militar. El futuro de la humanidad dependía de lo que sucediera en los próximos minutos. Finalmente, la puerta se abrió y el sargento Miller entró, llevando de la mano a su nieta, Lily. Lily era una niña pequeña y delgada, con grandes ojos brillantes y una sonrisa radiante. Llevaba un vestido blanco y sostenía un ramo de flores silvestres. Cuando Lily entró en la sala, todos contuvieron el aliento. Los ZZ Glorg la miraron con sus ojos penetrantes, escudriñando cada rincón de su alma. Lily no se inmutó. Sonrió a los alienígenas y les ofreció el ramo de flores. «Hola», dijo Lily, con voz dulce y clara. «Mi nombre es Lily. Estoy muy contenta de conocerlos». En ese momento, algo cambió. Los ZZ Glorg vieron algo en los ojos de Lily que no habían visto antes. Vieron la inocencia, la bondad y el amor puro. Vieron la belleza del espíritu humano. Y supieron que se habían equivocado. Que la humanidad no era una amenaza, sino una oportunidad. Una oportunidad para aprender, para crecer y para construir un futuro mejor para todos. El encuentro con Lily lo había cambiado todo. Los ZZ Glorg, conmovidos por su inocencia y bondad, se comunicaron inmediatamente con el Consejo de la Confederación Interestelar. Transmitieron su nueva evaluación de la humanidad, reconociendo su error inicial y recomendando que se retiraran todas las medidas de contención. El Consejo, tras deliberar cuidadosamente, aceptó la recomendación. Se enviaron mensajes a todas las flotas de guerra y estaciones de vigilancia, ordenándoles que cesaran sus operaciones y regresaran a sus bases. La amenaza de invasión se había desvanecido. Los ZZ Glorg se disculparon sinceramente con los líderes mundiales por su error de juicio. Reconocieron que habían estado a punto de cometer una injusticia terrible y agradecieron a la humanidad por darles una segunda oportunidad. A partir de ese momento, las relaciones entre humanos y alienígenas entraron en una nueva fase. Se establecieron canales de comunicación permanentes, permitiendo un intercambio constante de información y conocimientos. Se organizaron programas de intercambio cultural, permitiendo a personas de diferentes mundos conocerse y comprenderse mejor. Se firmó un tratado de paz y cooperación, comprometiendo a ambas especies a trabajar juntas por el bien común. Se acordó compartir tecnologías, recursos y experiencias, con el objetivo de construir un futuro más próspero y sostenible para todos. Por supuesto, el camino hacia la armonía no fue fácil. Hubo desafíos, desacuerdos y malentendidos. Pero ambas especies estaban decididas a superar estos obstáculos, guiadas por el espíritu de cooperación y el deseo de construir una relación basada en el respeto mutuo y la comprensión.
El sargento Miller, convertido en un héroe sin querer, se convirtió en un embajador de la paz. Viajó por todo el mundo, contando su historia y promoviendo la importancia del diálogo y la comprensión. Se convirtió en un símbolo de esperanza, demostrando que incluso un hombre de guerra podía contribuir a la construcción de un mundo mejor. Lily, la niña que había salvado a la humanidad, se convirtió en una celebridad. Recibió cartas y regalos de todo el mundo. Fue invitada a hablar en las Naciones Unidas y a reunirse con líderes mundiales. Pero a pesar de toda la atención, siguió siendo una niña humilde y amable, siempre dispuesta a compartir su amor y su alegría con los demás. Los humanos aprendieron una valiosa lección de esta experiencia. Aprendieron que la guerra no es la única forma de resolver los conflictos, que la violencia no es la respuesta a todos los problemas. Aprendieron que la comunicación, la cooperación y la comprensión son herramientas más poderosas que las armas y la agresión. Aprendieron que la humanidad es capaz de grandes cosas, tanto buenas como malas. Aprendieron que tenemos la responsabilidad de elegir el camino del bien, de luchar por la paz y la justicia, de construir un mundo donde todos puedan vivir con dignidad y respeto. Los ZZ-Glorg, por su parte, aprendieron a no juzgar a otros por las apariencias, a no confiar en los estereotipos y a estar abiertos a la posibilidad del cambio. Aprendieron que incluso las especies más violentas son capaces de redención, que incluso en los corazones más oscuros puede haber una chispa de luz. Y así, gracias a un marine desprevenido, a una niña inocente y a una civilización alienígena dispuesta a aprender, se estableció una alianza tentativa entre humanos y alienígenas, basada en la comprensión mutua y la esperanza. Un nuevo comienzo para la humanidad, un nuevo capítulo en la historia de la galaxia. Un futuro donde la paz y la cooperación prevalecen sobre la guerra y la destrucción. Un futuro que, una vez, parecía imposible, pero que ahora era una realidad tangible.